Buenas noches, estudiantes del CTP de Purral, sección nocturna, educación para adultos. Un placer para mí saludarlos en la noche de hoy. Estoy haciendo la clase grabada número uno. Voy a explicar algunos temas importantes, pero antes que nada llamar a la reflexión, ¿verdad? De que nos mantengamos en los hogares los que podemos o los que tenemos esa posibilidad. Eh, Mantener las normas o extremar las normas de SEO. Y pues nada, esperar a que pase esta época difícil que está enfrentando el país y pues la crisis sanitaria a nivel mundial, ¿verdad? Por este tema del coronavirus. Pero pues hay que continuar y las clases deben continuar. Por tanto, es importante recalcar que esta clase grabada pues para tener consideración de cada uno de ustedes y explicar algunos detalles que son necesarios para la comprensión del tema que vamos a abarcar. Esta clase grabada es para octavo año. Es el primer tema. El tema se llama Dinámica terrestre y la dimensión espacial de la actividad sísmica en el planeta. Es la unidad número uno y constituye a grandes rasgos cómo funciona el planeta a nivel interno y un poquito a nivel externo. Vamos a empezar con la clase. Vamos a empezar viendo primero cuáles son la estructura interna de la Tierra. Y tenemos ahí que hay 4 capas que componen de manera interna la Tierra a grandes rasgos. La primera capa que vamos a encontrar se llama núcleo. El núcleo es una capa densa, pequeña, compuesta principalmente de hierro y de níquel. Por eso también se le conoce como NIFE, debido a la simbología del níquel y del hierro en la tabla periódica de los elementos. ¿A qué se refiere con que la capa es densa? Tomando un ejemplo, por así decirlo, si consideramos un balín, como los que tienen las bicicletas, como los que tienen los carros, de metal, que son esferas pesadas, que tienen una masa muy comprimida, pero aún así se siente bastante masa, bastante peso, pues eso sería lo que nosotros tenemos como núcleo. Está a una temperatura similar a la superficie del Sol. Entonces es una temperatura bastante considerable y bastante alta. Posteriormente tenemos la capa interna más amplia, que es la capa número 2, que es la capa del manto, compuesta principalmente como por roca sílice. Esta capa también tiene un elemento muy importante, que es la que contiene el magma. El magma con la que conectan los conos volcánicos, el magma que nosotros podemos reflejarlos a través de la expulsión de los conos volcánicos que posteriormente se llaman lava. Como tercera parte o como tercera capa tenemos la terrestre, que es el suelo donde nosotros estamos ubicados actualmente, y también tenemos la cuarta capa, que es la corteza oceánica. En realidad es una misma capa, pero yo hago la separación porque a veces cuando mencionamos solo corteza nos imaginamos que es solo el suelo y no necesariamente es así. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay un piso oceánico que también es importante y que también es parte de esta capa de la corteza. Posteriormente también tenemos las capas externas. Para efectos de examen solo nos salen 3 capas. La primera capa que vamos a encontrar es la capa de la litosfera, que es esta que tenemos acá, que es donde nosotros habitamos actualmente. Posteriormente vamos a encontrar la capa de la hidrosfera, que es toda aquella composición de agua que tiene el planeta Tierra. Y posteriormente vamos a encontrar la atmósfera, que es la capa gaseosa que tiene el planeta, que nos permite desarrollar la vida, ya que ahí encontramos los gases más importantes, como el dióxido de carbono y el oxígeno. Dentro de lo que hay que ver en esta unidad, se tiene que intentar explicar cómo es el funcionamiento interno de la Tierra. Y para eso es necesario tomar en cuenta el tema de la sismicidad y el vulcanismo. El vulcanismo o el proceso volcánico que nosotros vamos a ir analizando posteriormente y que vamos a entrar en profundidad en el tema de cómo funciona un volcán en su interior para nosotros ver las diferentes manifestaciones, tenemos que ir viendo los diferentes procesos. El vulcanismo y la sismicidad son temas muy relacionados que no se pueden desprender unos de los otros.
Entonces, los procesos sísmicos y los volcánicos se producen por las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son grandes masas de material semilíquido que se mueven alrededor de la capa de la corteza, que generan diferentes movimientos. Estas interactúan entre sí y generan sismos o actividad volcánica. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante en la misma presentación que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Esa zona donde descansan las placas tectónicas se les conoce como atenosfera. ¿Ok? Y son rocas fundidas. Entonces, imagínense la temperatura a la que tiene que estar el manto y la atenosfera para yo poder agarrar una roca y poder fundirla. Entonces, es bastante alta la temperatura. A esos movimientos que se generan debajo de la corteza se le conoce como corrientes de convección. Dentro de esta dinámica que estamos viendo, hay un señor que nos trata de proponer o nos menciona una teoría que nos trata de decir cómo o por qué está ubicado el planeta Tierra como nosotros lo encontramos. Ese señor es Alfred Wegener. Alfred Wegener fue un geofísico alemán que en 1915 saca una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. ¿Y qué es lo que me propone? Bueno, él lo que hace es un estudio geofísico donde establece similitudes entre las costas de América del Sur y África. Para respaldar esta teoría, él también hace un estudio fósil. Ese estudio fósil va a ser muy importante, ya que encontró en el sur de África, va a encontrar los mismos fósiles que en el sur de América, por ejemplo. Entonces, eso hace un respaldo de que la Tierra estuvo unida una sola vez, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? El estudio que él compara es, toma la costa de Brasil y toma la costa de África y dice, ok, esto encaja como las piezas de un rompecabezas. Y de ahí él se basa para poder encontrar pues un fundamento científico de la teoría, porque es algo muy importante que yo tengo que hacer. Dentro de lo mismo que él establece, encuentra fósiles acá y fósiles acá que son de la misma especie animal y que son muy probablemente en aquel tiempo terrestres. Entonces no hay una forma física posible en que esos animales lograran trasladarse de acá hasta acá o viceversa si este terreno no hubiera estado unido. En sí, ¿qué es lo que me propone ya concretamente la teoría? Él lo que nos dice es que la Tierra estuvo unida en un solo megacontinente conocido o llamado como Pangea. Pangea, etimológicamente, por los griegos, significa única tierra. Esa única tierra estuvo rodeada por un solo océano, que se llama Pantalasa. Pantalasa significa en griego, etimológicamente la palabra también, único océano. ¿Ok? Y él dice que por alguna razón, Pangea se fractura en dos partes. Una que se va a llamar Gondwana y otra que se va a llamar la Eurasia, que ahorita más adelante vamos a ver la representación de esto. Separados por un mar. Ese mar se va a llamar el mar de Tetis. ¿Ok? Esas masas, Gondwana y la Eurasia, respectivamente, le van a dar origen a los actuales continentes. Aquí tenemos el proceso. El proceso empezó más o menos, o se estima, entre los 225 millones de años o hace 135 millones de años. Ese es el rango que tenemos de más o menos cuando se fue fracturando Pangea. Entonces, el primer proceso que vamos a tener es la separación del megacontinente en dos zonas. La primera es la Eurasia y la segunda es Gondwana. La Eurasia le va a dar origen a toda la zona norte de lo que nosotros conocemos como continentes. Y posteriormente Gondwana le va a dar el origen a todo lo que encontramos en las tierras del sur del planeta. ¿Okay? Esas zonas, estos continentes se fueron acomodando posteriormente y le dan origen a lo que nosotros conocemos como los continentes. América, Asia, África, Europa, Oceanía y la Antártida.
y también le da origen a los océanos que tenemos actualmente: Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Glaciar Ártico, que está en el norte, y el Océano Glaciar Antártico. Pero resulta que Alfred Wegener llegó su teoría hasta ahí, y necesitábamos conocer cuál es la razón o cuál es el producto que genera que estas grandes masas de tierra se dividan entre sí. Y para eso se viene la teoría integral tectónica de placas. Y lo que me dice es que debajo de la corteza nos encontramos grandes masas de material semilíquido que se mueven y hacen que la corteza sufra fracturas. Eso se llaman también zonas de convergencia, divergencia, deslizamiento con los procesos de subducción. ¿Ok? Estas placas tectónicas, lo que dice la teoría integral tectónica de placas, es que se mueven en diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Esas interacciones producen principalmente la fractura de la corteza y eso va permitiendo el desplazamiento. Este proceso es geológicamente muy lento y por eso tardó millones de años en poderse ejecutar. Entonces es importante tomarlo en consideración de que las placas se mueven a 3 o 5 centímetros por año. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de las placas que salen. Para efectos de examen, de acuerdo al Ministerio de Educación Pública, las placas más importantes que vamos a conocer son las placas Caribe y la placa Cocos. ¿Por qué razón? Porque estas dos placas son las que generan la mayoría de los sismos que tenemos dentro del país. La interacción de estas dos generan sismos pues de considerable magnitud. Otras que vamos a tener, por ejemplo, que observar en la placa Nazca y la placa suramericana, que más adelante lo vamos a estar analizando. Resulta que dentro de estas placas existen límites, o sea, donde termina una placa y comienza la otra. Entonces tenemos tres tipos de límites. El primer límite se llama límite convergente, que es cuando las placas colisionan de manera frontal. También se le conoce como colisión frontal. También tenemos el límite divergente, que es totalmente lo contrario. Las placas se separan en la tenosfera. Y tenemos el deslizamiento, que es la placa cuando se desliza de esta forma. ¿Ok? Así nosotros vamos a ir identificando. Por eso les coloco el dibujo que tengo por acá, para que ustedes puedan ver los movimientos de las diferentes placas. ¿Ok? Así más o menos se podría ver lo que es el deslizamiento de una placa sobre otra en el proceso de subducción. A esto se le conoce como placa tectónica y esta es la corteza de cómo se va moviendo. Esto que se ve aquí es la atenosfera. Resulta que tenemos varios casos que observar para efectos de examen. El primer caso que vamos a observar es el caso de Chile. Chile se encuentra ubicado en dos placas principalmente, la placa sudamericana y la placa Nazca. Resulta que estas placas están en constante interacción. Pero ¿por qué los terremotos en Chile son tan poderosos? Porque la velocidad en la que se mueven las placas es bastante alta. Eso va a generar que produzca deformaciones en el continente. Que conste que la imagen es solo para representar lo que podría ser la interacción de placas. Genera cambios en la corteza de manera drástica y en momentos. Lo que dure el sismo puede generar cambios importantes. En el caso centroamericano, como les mencionaba anteriormente, tenemos dos placas importantes, la placa Cocos y la placa Caribe. En algunos casos esas placas se pueden dividir y generar microplacas. Esas microplacas, por ejemplo, a nosotros nos afectaría la que es la microplaca de Panamá, que está en el sur del país, cerca de lo que conocemos como la Punta Burica. ¿Ok? Ahí vamos a tener dos tipos de fallas. ¿Qué son las fallas? Donde hay un contacto de placas. La primera es la interplaca, que es cuando hay dos placas tectónicas teniendo un contacto ahí, que se deslizan,
que chocan de manera frontal, que se separan unas de las otras. Pero también hay otro límite de placas que se llama intraplaca. ¿Cuál es el límite de intraplaca? Cuando hay una fractura de alguna de las placas a nivel interno. Entonces es como que aquí hubiera una zona, digamos, que sigue siendo parte, pero todavía sigue formando parte de la placa. ¿Cómo podemos ejemplificar eso? Tomemos una galleta soda, la partimos y sin separarla completamente, eso vendría siendo lo que nosotros conocemos como una falla de intraplaca. ¿Ok? También en nuestro país y en muchas zonas del mundo se ven afectados porque hay una alta probabilidad de sismos en lo que nosotros conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico, que es toda esta zona de acá. Esto es donde se incluye, por ejemplo, la actual Japón, la costa sur de Asia, toda la costa oriental de Asia, la costa oeste, perdón, de los Estados Unidos. Toda esta zona está llena de volcanes, porque por ahí pasan las corrientes de subducción. ¿Qué son las corrientes de subducción? Ríos de magma, para que lo tengamos más claro. Entonces eso genera que las placas tectónicas estén en un constante movimiento. Y también tenemos que ver la relación que hay entre el sismo y el tsunami. ¿Qué es un tsunami? Lo que nosotros le decimos maremotos, que son un sismo, un movimiento de placas que ocurre debajo del océano o cerca del océano, que hace que el mar o las olas en el océano se levanten a una considerable distancia. Las longitudes pueden ser largas, pueden ser incluso de 100 kilómetros o más y pueden viajar a 700 o 1000 kilómetros por hora. Lo que pasa es que hay distancias considerables en las que el tsunami tiene que viajar, que hay diferencias horarias entre lo que llega a un tsunami y lo que no. Pueden haber olas grandes, son olas bastante considerables de 30 metros o más, y el tsunami está formado por varias olas. No es como nosotros lo vemos en las películas, que se ve solo una gran ola. No, en este caso no es así, sino que son varias olas que golpean la costa y que son muy destructivas. Son sumamente peligrosas, no solo por el tamaño de la ola, sino por el material que arrastra esa ola. ¿Ok? Aquí les puse una imagen de cómo se ve, cómo se forma un tsunami. Entonces hay un golpe debajo del océano, como si yo golpeara una palangana por debajo de ella y arriba hubiera agua. O aquí tengo esta botella para tomarlo como ejemplo. Imagínense que es el océano. Si yo lo golpeo por debajo, se empiezan a formar olas. Esas olas van a generar un tsunami, pero llegan en diferentes tiempos, o sea, son varias olas las que golpean, ¿ok? Y como el golpe es como si yo lanzara una piedra en un lago o un río, se generan en ondas. Por eso, si el tsunami está, por ejemplo, acá, que ocurrió cerca de la costa de Indonesia, todo lo que está alrededor del océano Índico entra en alerta de tsunami. Eso puede ser que genere que el tsunami en la costa de Somalia, por ejemplo, dure varias horas en llegar respecto a lo que pasó en Indonesia, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede ser que tiemble en Japón y nosotros entremos en una alerta de tsunami. Otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar. Para yo detectar un tsunami, esto lo vamos a ampliar más adelante a cómo avance el curso lectivo, es que hay una retracción del mar. O sea, yo veo que el mar está rompiendo muchísimo más adentro de lo que usualmente lo hace. Entonces, en ese momento es cuando yo debo de buscar, sin entrar en pánico, una zona alta para protegerme. Ojalá que sea una montaña y pues si no tengo una montaña cerca, un edificio con una base sólida. ¿Por qué? Porque las olas van a empezar a golpear y no esperar y no salir del lugar hasta que las autoridades me lo indiquen, hasta que ya no haya alerta de tsunami. En el país, por ejemplo, todas las zonas que estén en contacto con el océano o con un mar interior o con un mar expuesto pueden estar en alerta de tsunami.
cualquier parte del mundo que tenga contacto con el océano tiene tsunami. Sin embargo, nosotros, vuelvo y repito, por tener una ocurrencia de sismos muchísimo mayor en el Océano Pacífico por el cinturón de fuego que acabamos de mencionar, es importante destacar que nuestro océano o nuestra costa más vulnerable es la costa pacífica por la actividad sísmica que ahí ocurre. Espero, muchachos y miembros de la clase de los dos grupos, de la 8.1 y de la 8.2, que el primer tema quede aclarado. Posteriormente voy a subir otra temática que es los diferentes sismos que han ocurrido alrededor del mundo que han generado un cambio en cómo nosotros percibimos eso. Bueno, continuamos con la segunda parte de esta presentación, que es el estudio de casos de sismos alrededor del mundo. Esto es una presentación Prezi que yo elaboré con el fin de aclarar algunas temáticas. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar primero con los estudios de casos de los sismos. Y el primero que vamos a enterar a ver es el terremoto que sucedió en 1985 en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? La Ciudad de México tiene un suelo que no es, digamos, el mejor de los suelos. ¿Por qué? Cuando los aztecas construyeron su civilización ahí, ellos lo hicieron sobre un lago. Ese lago se llamaba Lago Texcoco. Ese lago les va a permitir pues tener una fuente de agua potable de primera mano. Cuando los españoles colonizan y fundan lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, lo hacen sobre ese mismo suelo. Es un suelo que no es rocoso, que es un suelo pantanoso hasta cierto punto, que genera que cuando hay un sismo, pues hay un movimiento muchísimo mayor. ¿Okay? ¿Qué pasó en Ciudad de México en el año 1981? Se vino un sismo de una magnitud de 8.1 grados, que es una magnitud en la escala de Richter bastante considerable. Y aparte de eso fue bastante prolongado, fue de 2 minutos aproximadamente. Eso se va a dar localizado cerca de una falla, que es la falla de Michoacán. ¿Por qué se produce ese sismo? Porque hubo una subducción de la placa Cocos por debajo de la placa norteamericana y esa liberación de energía genera que produzca este sismo de bastante consideración. Dentro de ese sismo se calcula más o menos que hubo entre 3.000 y 20.000 personas que murieron. Hubieron daños en 30.000 estructuras de la Ciudad de México, 68.000 estructuras se cayeron, o sea, y 68.000, perdón, quedaron de manera afectada. Posteriormente eso va a generar una crisis dentro del país porque se pierden muchísimos empleos. ¿Por qué? Porque no hay fábricas, porque no hay elementos de trabajo, etcétera, etcétera, y se tiene que reconstruir prácticamente que toda la ciudad debido a este sismo. Aquí tenemos unas de las imágenes. Por ejemplo, están los hombres topo, que son los que destacan muchísimo cuando ocurre un sismo en México, por ejemplo, que son personas que se meten debajo de los escombros a buscar sobrevivientes del desastre. Por ejemplo, con lo que ocurrió en México hace poco, pudimos observar otra vez a estos hombres topo, que son personas entrenadas de manera profesional para que se dedican a esta actividad. El segundo caso, ¿cuál es? El sismo de Indonesia, también conocido como el tsunami de Sumatra, que fue un sismo de 9.1 grados. Es uno de los sismos más altos que hemos registrado y que generó un tsunami muy destructivo al todo alrededor de la costa del Océano Índico. Entonces, por eso es que marca muchísimo la historia de la humanidad el tsunami del 2004 en Indonesia. El número de muertos fue superior a 275.000 personas. Entonces vean la cantidad de personas que fallecieron por este desastre. 1 millón de personas quedaron sin hogar. Y muchas víctimas lastimosamente de este terremoto y posteriormente el tsunami fueron niños que vivían en las costas de Sri Lanka, en las costas de la India y por supuesto en todos los alrededores afectados del Océano Índico. Tuvo una duración bastante prolongada. De hecho, es de los sismos con mayor duración que hemos tenido en cuenta
como historia del ser humano, que fue de entre 8 y 10 minutos. Entonces imagínense un sismo de tan considerable tamaño que esté pasando por 8 y 10 minutos en ese proceso. Entonces la gente pues sintió una sacudida muy muy prolongada y muy fuerte. La comunidad mundial pues digamos que trató de colaborar con la ayuda y se donaron cerca de 7 mil millones de dólares para reparar daños que habían ocasionado el tsunami en sí, pero como fueron tantos países los afectados, como fue tantas personas, pues ese dinero incluso fue insuficiente al final. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ve un tsunami y hay ejemplos, digamos, de qué fue lo que pasó en las diferentes costas alrededor del Océano Índico. Vean cómo desborda el océano y rompe sobre la costa, generando una gran destrucción. Todas estas casas fueron destruidas y todo ese material se va a ver después comprometido dentro de las olas, pudiendo golpear personas o poniéndolas en peligro en algún momento. Por eso les decía cuando estábamos viendo la otra presentación que es importante buscar una zona alta que sea con una base considerable, o sea que pueda resistir el embate del agua sobre esa construcción o sobre la montaña, que sería lo ideal. El siguiente caso es el terremoto de Haití, que yo creo que ha sido uno de los terremotos más devastadores que tenemos en la historia de América. De hecho, Haití creo que no se ha terminado de recuperar de este golpe. Vean que fue un sismo de 7.3 grados. No fue tan considerable por ejemplo, el de Sumatra o el de Japón, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿qué fue? Que Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, se vio muy muy afectada y ahí es donde hay mayor densidad de población. Hubieron pequeñas inundaciones, pero se descartó del todo una alerta de tsunami. Lastimosamente Haití es el país con menor desarrollo humano que hay en todo el continente y por tanto ese efecto fue devastador para el país. Entonces todavía están en un proceso de reconstrucción de todo lo que dejó ese sismo y como les dije anteriormente, pues lastimosamente fue muy cerca de su ciudad capital. Vean la cantidad de muertos que tuvo este sismo: 316.000 personas fallecidas en el lugar, 350.000 personas heridas, o que quedaron sin hogar. ¿Por qué se produjo este sismo? ¿Cuál fue la razón? Liberación de energía de la placa Cocos. Hubo muchísima ayuda humanitaria, por ejemplo, los autores latinos crearon una canción para que la gente donara dinero. Se llama Yo Soy el Mundo, basada en una canción de Michael Jackson. Sin embargo, no fue suficiente y no ha sido suficiente la colaboración para que Haití pueda reconstruir su ciudad principal, que es Puerto Príncipe, y levantar el país otra vez a un índice de desarrollo que les permita a los haitianos pues vivir en mejores condiciones de lo que están viviendo actualmente. Las construcciones que habían en Haití también eran deficientes en muchos de los casos y por eso también generó esa gran destrucción que ocurrió con este sismo, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso. El siguiente caso que tenemos que analizar es el caso de Japón en el año 2011, que fue un sismo de 9 grados. Es muy considerable la liberación de energía en ese momento. Se produjo por la subducción de una placa enorme, gigantesca, que es la placa pacífica, y se dio alerta en Oceanía, en América Central, en el norte de los países del cono sur, por ejemplo, lo que es Perú, lo que es el norte de Chile, la parte de Colombia. Se les dio alerta de tsunami porque fue muy considerable. Sin embargo, obviamente el tsunami golpea y cuando golpea, el más afectado de todos estos países va a ser Chile. Por el golpe del tsunami. Aquí en el país pues no pudimos percibir exactamente el efecto del tsunami, pero sí hubieron un oleaje pues bastante considerable. ¿Qué le dejó a los japoneses? 15.000 personas fallecidas en el lugar, 2.500 personas más o menos desaparecidas, 6.000 heridos. El daño económico que le hizo al país fue catastrófico, fue de 10.000 millones de dólares.
45.000 construcciones destruidas, 144.000 construcciones comprometidas. Hubo un daño considerable en la telefonía, ni siquiera se podía llamar en Japón, era un caos aquello, ¿verdad? Casas que perdían electricidad, aparte se reportaron daños parciales en plantas nucleares como la planta nuclear de Fukushima, que sufrió un problema en un reactor. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, ¿verdad? Pero pudo haber ocasionado un daño en la salud de las personas y un daño ambiental irreparable, por ejemplo, como lo que pasó en Chernobyl, en Ucrania, hace bastantes años ya. Por dicha se logró construir, se logró contener ese problema que hubo en ese reactor nuclear. Fue devastador el terremoto de Japón. Ellos han tenido sismos considerables. Lo que pasa con Japón es que a pesar de que es un sismo considerable al ser una nación desarrollada y que ya está de por sí muy bien preparada para enfrentar estos eventos, se reconstruye muy rápido. Todos los japoneses ocurren estos, es devastador, sí, mueren millones de personas, miles de personas, perdón, lastimosamente para estos eventos, pero a pesar de ello, logra levantarse y logra reconstruir las ciudades portuarias afectadas, las ciudades en sí y las construcciones afectadas, porque tienen un desarrollo económico que les permite eso y que aparte el código sísmico japonés es muy riguroso con sus construcciones precisamente para evitar que este tipo de situaciones sucedan. Tenemos que ver el caso nuestro, que es el caso de Costa Rica 2012. Yo sé que han habido otros sismos más recientes que también podrían considerarse, pero para efectos de examen el que tenemos que ver es el terremoto de la península de Nicoya, que ya se sabía que podía ocurrir un sismo ahí porque había una gran acumulación de energía. Yo sé que hay otros sismos, por ejemplo el sismo de Limón del año 1991, si no estoy equivocado. También está el sismo de Cinchona, ¿verdad? Etcétera. Pero tomamos este en cuenta porque fue como el que más recordado tenemos de la historia moderna. ¿Okay? Se emitió alerta de tsunami por este sismo en toda América Central y México. El sismo fue de 7.8 grados, fue considerablemente fuerte. Sin embargo, vean que lastimosamente pues sí, fallecieron 2 personas, pero el daño no es catastrófico en pérdidas humanas, pero si hubieron 170 estructuras dañadas, 1054 casas tuvieron daños de algún tipo. El hospital de Punta Arenas sufrió un daño terrible en aquel momento y el volcán San Cristóbal se activó en Nicaragua. ¿Y por qué le puse esto en la presentación? Para que ustedes puedan ver que hay una relación íntima, digamos, entre el desarrollo de una erupción volcánica y un eventual sismo. ¿Okay? El daño fue catastrófico, pues, puentes caídos, casas comprometidas, gente que perdió todo, ¿verdad? Y este es el Hospital Monseñor Sanabria. Miren cómo se fracturó las columnas base de ese hospital. De hecho, ese hospital lo tuvieron que remodelar y todo porque sufrió daños considerables. La Caja Costarricense tuvo que hacer una inversión importante en ese hospital y pues qué más importante tener para atender una emergencia de estas un hospital, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer una reforma sobre el Hospital Monseñor Sanabria en aquel tiempo. El siguiente es el terremoto de Nepal del año 2015, que se localizó a 81 kilómetros de la capital, que es Katmandú, la capital de Nepal. Fue de 7.8 grados en la escala. Murieron cerca de 7.000 personas. Vean que fue un daño catastrófico. Y es casi la misma magnitud que la que tenemos en el país. Yo sé que cambia ahí algunas cosas con el hipocentro y el epicentro y la profundidad del sismo y todo lo demás, pero fue un sismo del mismo tamaño, por así decirlo. ¿Por qué nosotros no tuvimos un daño tan catastrófico? Porque precisamente también nosotros tenemos un excelente código sísmico. Sabemos que nuestro país es sísmico y pues las personas están preparadas para un eventual desastre. O se trata de que estén preparadas, ¿verdad? Entonces es parte de 9.5 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria con el terremoto de Nepal.
Entonces, imagínense, son 2 veces la población nacional y un poquito más. 72 personas muertas en India, 25 en la región del Tíbet. Hay 2 placas que interactúan ahí, que es la placa indoaustraliana y la placa euroasiática, que son placas grandísimas, enormes, de las más grandes que hay. Y por eso es que hay una considerable cantidad de muertos en ese momento. 79 extranjeros. ¿Por qué? Mucha gente visita Nepal porque en Nepal está el Monte Everest. Entonces ahí visitan de forma constante los turistas para escalar o ver el Monte Everest, y la región del Tibetana pues también es bastante visitada a nivel de turismo. Y 99 personas que estaban ahí en el país, extranjeras, necesitaron sacarlas del país para ubicarlas en las diferentes regiones donde ellos habitaban. Vean cómo quedó destruido Nepal después de este sismo del 2015. Hay daños cuantiosos. Esto es Katmandú, su capital. Y por último tenemos que ver el sismo de Coquimbo, Chile, que es del año 2015, que tuvo una magnitud considerable, fue de 8.4, es de los sismos más fuertes que se han tenido también registro en la región de América del Sur. Fue percibido por todo el país. Todo el país, Chile es un país angosto pero muy largo, y que se haya sentido en todo el país es bastante curioso, ¿verdad? Obviamente cambia las magnitudes dependiendo de la zona que yo me encuentre. Incluso se sintió en Uruguay, que es su país vecino, y eso se hizo por la subducción de la placa Nazca por debajo de la sudamericana. El terremoto cobró 15 vidas, 27.000 damnificados, 2.700 daños en estructuras. Sin embargo, Chile pudo brindar bonos para que las personas afectadas pudieran recuperar sus casas, pudieran recuperar sus vidas, y poco a poco ir superando el tema de este sismo de Coquimbo, que fue bastante complicado. Se llama así porque Coquimbo es una ciudad chilena cerca de la costa. En fin, le doy terminada la clase de hoy. Espero que todo esté aclarado. La clase va a quedar ahí permanentemente en YouTube, en el canal de YouTube. Recuerden visualizar los videos que corresponden solo y únicamente a octavo año. Muy probablemente voy a hacer más clases grabadas porque es mi método más sencillo para llegar a cada uno de ustedes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta y considerar que si surgen dudas, para eso tenemos los chats de WhatsApp. En el mismo Facebook acabo de colocar los enlaces de los diferentes grupos para que por favor se puedan unir a los grupos de WhatsApp, porque por ahí voy a estar enviando materia. Todavía no he enviado nada, esta es la primera clase, debido a que hemos tenido algunos retrasos y hemos tenido que hacer algunos temas de logística para poder desarrollar y crear los grupos de WhatsApp. Por aquí hago un llamado también al grupo de la 8.1 que tengo que agregar números porque casi no tengo. Entonces, para que utilicen los enlaces de WhatsApp para poder unirse. En caso de no tener un enlace de WhatsApp, dejarme un comentario en el Facebook, que es donde va a estar subido este video, o en la página de YouTube, con el correo electrónico para yo poder hacerle llegar material. Y pues nada, muchachos, no se estén enredando con los videos. Revisen bien la descripción del video para que sepan que primero que nada es de Purral. Segundo, que es del año que les corresponde y que es de la materia que les corresponde. Porque me está ocurriendo que se está metiendo a mi canal de YouTube a ver videos que no tienen relación con la materia que ustedes les evalúan en el examen del Ministerio de Educación. Entonces, por favor, revisen muy bien la descripción del video, que sea de CTP Purral, que sea de la sección nocturna, que sea de octavo en este caso, o de noveno cuando grabe los de noveno, de décimo cuando grabe los de décimo, o bachillerato, perdón, para que lo tomen en consideración, para que sepan que aquí estamos y seguimos trabajando. Espero que todos estén muy bien y que la crisis sanitaria pues termine pronto. Sin más que decir, muchachos, que sigan muy bien, seguir cuidándose, es por mí, por Costa Rica, por sus familias. Me despido y muchas gracias.